madres que no han ejercido el ser madres, porque en este mundo perverso que vivimos hay de todo y se oyen cosas horribles que algunas madres hacen. Pero hablamos de generalmente de la madre. Es la persona que más se merece honra. Queriendo decir, más se merece que alabemos su dedicación y su trabajo, porque el padre es muy importante, por supuesto es el cabeza de la familia. Dios nos puso como cabeza de la familia, como el director de la familia. Igual que hay un cabeza para las empresas, el presidente de la empresa, el director. En la familia Dios lo ha puesto al esposo, no a la esposa, al esposo, y tiene su responsabilidad. Y en el principio el padre, el esposo, tenía que salir a trabajar y la madre se quedaba con los hijos sentadita en casa. Sí, sentadita. Acordémonos que en aquellos años las familias no eran como los españoles aquí, con un hijo o dos. Tenían muchos. Y la Biblia habla de todos, de todas las hijas, de todos los hijos. Habla de cantidad. Y yo le aseguro que no quisiera ser madre. Porque lo que ellas tienen que aguantar y lo sufren grandemente. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 12. Vamos a hablar de tres madres, de tres ejemplares, madres ejemplares. Hay muchas más, pero no podemos ir por todas, por todos los ejemplos de madres que las madres pueden aprender mucho de ellas, pero con tres ya nos tenemos suficiente. Del verso 12 al 19. ¿Lo tienen? Puestos en pie, por favor, para en reverencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel siempre estaba en pie cuando el Señor Jesús abrió las Escrituras, o el profeta. Dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote, la tuvo por ebria, borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y no estuvo más triste. Algo bueno para anotar ahí. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh, y volvieron y fueron a su casa en Ramá.
Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Qué linda historia. Y el último versículo que hemos leído, Señor. Tú te acordaste de la petición de esta sierva, de esta madre. Oh Señor, guía a un servidor. Tú sabes mis cortos conocimientos y mi poca carisma, Señor. Que no soy un gran orador. Te necesito, Señor, para que tú hables a la congregación y también al mismo tiempo a un servidor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tengo 3 historias como introducción. Y se lo voy a leer antes de entrar en el mensaje. Todos tenemos una madre, así que todos tenemos expectativas. Tomen asiento. De lo que debe de ser una madre. Cada uno de nosotros depositamos y hemos depositado ciertas expectativas en nuestras madres. Esperamos que la mamá esté allí cuando la necesitamos y no esté cuando no queremos que esté allí, que nos estorbe. La madre es la persona que lo sabe todo. Cuando somos niños, la madre sabe cómo guiar al niño. Y aun cuando somos mayores, también llega a saber nuestros caminos y nuestras cosas. Amén. Aunque no lo diga o aunque no esté presente, porque nos conoce. Y estate seguro que tarde o temprano, si eres hijo o hija ya mayor, ella se enterará de todo. Estas historietas nos hacen reír algunas veces al contarlas, pero yo creo que las que les voy a contar, yo creo que a las madres no les haría mucha gracia. El trabajo de las madres. No hay otro trabajo en el mundo que sea tan desgarrador o tan gratificante también como la maternidad. Y ningún otro trabajo, escúcheme bien, ningún otro trabajo está a la altura de eso, de la maternidad. La crianza de los hijos. El 90% de los adolescentes, cuando se les ha preguntado quién les influyó más en su vida, los padres, sobre todo lo más. Amén. Los padres. Esa influencia puede ser piadosa o mundana. Sabemos que hay padres que influyen a sus hijos muy mal y terminan siendo delincuentes o pervertidos en el pecado. En el mundo de hoy día y el movimiento, hay movimientos que atribuyen a pervertir a los hijos. El movimiento feminista, por ejemplo, la estructura económica, el dinero, la sociedad pone todo tipo de expectativas en las madres de hoy en día. Un letrero colocado en un restaurante en los Estados Unidos apreciaba lo que hacían las madres antiguamente, algunas. Nuestros pasteles son como los que tu madre solía hacer antes de ingresar al campo laboral. Como estaba hablando antes de la escuela dominical,
antiguamente, y sin ir 2000 años atrás, solamente 60 años atrás, 50 años atrás, más no, de ahí para acá ya comenzó el mundo laboral. Pero yo recuerdo de niño que las madres estaban en casa. Y sí, en el verano tenían que ayudar a los esposos con las cosechas, pero generalmente ellas estaban en casa para cuidar de los niños. Y cocinaban, era parte de ellas, cocinaban el pan y cuando cocinaban el pan le metían un poquito de chorizo dentro y el pan era como un pastel, el pastel más delicioso hoy día. Por eso en la Biblia cuando habla el Señor del pan, se está diciendo que entonces el pan era muy importante. Esta mañana quiero hablar de 3 características. Hay más, pero hoy nos vamos a concentrar en solo 3 de ellas. Que Dios espera de sus hijas. Que Dios espera de sus hijas, y sean madres o no, por el momento. Si usted posee estas 3 características, Dios está complacido con usted. Y usted será bendición para sus hijos. Y esa bendición no para en sus hijos, va más allá de sus hijos hasta los hijos de los hijos. Recuerde en Hechos capítulo 2, versos 38, capítulo 2 está predicando el apóstol Pedro, y allá por el verso 37 o 38, cuando está hablando convertidos, que ellos preguntaban qué tenemos que hacer, Señor, para ser salvo, hermano, para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo. Creed y bautizaros y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Okay? O sea, ahí hay un lugar donde pone que la promesa es para nosotros cuando creemos y para nuestros hijos y para los que más se llamamos. Vamos a mirar los 3 ejemplos de estas 3 madres. Una es Ana, la otra es María, la madre del Señor, la madre de Jesús, y otra es Jocabed. Las 3 tienen un gran ejemplo, y mucho es que podemos aprender de las 3. Ana era una mujer de oración. 1 Samuel, que hemos leído en el capítulo 1, el Salmo, el verso 27 y 28, nos dice, porque este niño, por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida. Será de Jehová. Y adoró allí al Señor. En el Salmo 37, un salmo conocido, debe ser muy conocido por nosotros, sobre todo el verso 4, el Salmo 37 es precioso, tiene una enseñanza ahí tremenda. Léanlo. Pero el verso 4 dice que deleítate en el Señor, deleítate en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Primero tiene usted que estar convertida, madre, y servirle al Señor, gozarse en el Señor. Y Él, entonces, si usted no está convertida, usted no se puede gozar en el Señor, porque no ha entendido el plan de la salvación que Dios tiene para usted. Pero si usted es convertida y usted se goza en las cosas de Dios, trata de ser fiel al Señor y delante de Dios y de los hombres, entonces Él va a proveer la petición de su corazón. Aquello que usted le pida como pedía Ana y las otras 2 madres. Se nos dice en el versículo 12 de Primera de Samuel que Ana continuó orando ante el Señor y Él observó su boca, pero no captaba las palabras.
y pensó que estaba ebria. Sí, aunque Dios condena la bebida alcohólica, pero había gente que bebía bebidas alcohólicas. El que Dios condene la bebida alcohólica no quiere decir que todo el mundo no bebe. La mayoría del mundo bebe, incluso hasta muchos cristianos. Y él pensó que estaba borracha. Y todo lo que sentía era balbucear. Y entonces ella le dice: Señor, soy una mujer atribulada. No estoy ebria. No he bebido vino ni sidra. Mi corazón está roto. Y esta mujer oraba. Lean la historia de ella. Ella era estéril. Ella no podía tener hijos. Eran 2 esposas que tenía Elcana. La otra Penina tenía varios hijos. Y esta mujer, al no tener hijos para una mujer judía, eso era el desastre peor que le podía ocurrir. Porque era un mandamiento de Dios. Y ellas querían, el pueblo de Dios, el pueblo judío quería ser fiel a Dios, a sus mandamientos. Y ellas no tener una mujer, una esposa, no tener hijos, era algo horrible para ella. Y esta mujer la afligía. Dice la historia aquí que cada año subía Elcana a adorar a Jehová, a adorar a Dios y hacer sacrificios. Y ella se burlaba. Sí, tú ya puedes ir al templo, que con eso lo vas a arreglar todo. Pero ella continuaba fiel, creyendo fuerte que un día haría lo imposible. Y así ocurrió. Ana, el versículo 10 dice que con amargura de alma lloró y oró, tanto que Elí pensó que estaba ebria. Ana era una mujer de fe. Es el segundo punto. Hay 3, a la gente le gusta los puntos. ¿Por qué oró Ana con tanto fervor? Porque ella sabía que Elcana no era la fuente de los hijos. Su marido tenía que acostarse con su marido. Sin embargo, ella sabía que Elcana, su marido, no era la fuente de sus hijos, sino Dios. Amén. Dios lo era. Y por eso ella no le importó, o sí le importó. Ella seguro que le dolió que se burlara de ella la otra esposa de Elcana. Pero ese problemón, y que otras madres la criticarían, eso no quitó la vista de ella de la oración y de Dios. Ella sabía bien del Antiguo Testamento, los milagros que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Y ella dijo para sí: yo no voy a parar de orar, clamar a Dios, clamar a Dios. No simplemente orar, hermanos. Cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? Señor Padre Santo, pedimos que tú esto, que tú otro. O no, hermano. Yo sé que alguna vez podemos estar cansados, yo primero, o que no te puedes poner de rodillas según en qué lugares, porque cuando te levantas no te puedes enderezar. Pero Ana no era una anciana. Y Ana, yo estoy seguro, hermanos, que cuando se puso a orar, ¿cuántas veces diría: oh Lord, oh Señor, tú eres el Dios de Israel, tú tienes, Señor, que escucharme, tú nos has mandado que nos multipliquemos, y yo deseo, Señor, que tener hijos. Quiero un hijo te pido, Señor. No te pido 20, ojalá pudiera tener 10 o 20, pero te pido uno, Señor, y te prometo que si tú me lo das, te lo voy a ofrecer todos los días de su vida, y no pasará por su cabeza navaja. Y ella continuaba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces oraría clamando con lágrimas? Lo dice la palabra de Dios.
Un día y no contesta, otro día, otro mes, otro año, y no contesta, y la gente se reiría de ella. Lo mismo que le hacía a Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Pero escucha, si ya llevas orando 2 años, olvídate, acepta, es la voluntad de Dios para ti. Ella no aceptó esos consejos del mundo, sino continuó. Y usted, madre. El punto 3, Ana era una mujer fiel. Ana, en su corazón, en su comportamiento y ejemplo, se nos dice que ella subió a Silo con su esposo para adorar. Su esposo era creyente, adorador del Dios de Israel. De modo que ella fue fiel en adorar junto a él y en apoyarlo. Si no nos dice de la esposa, de la otra esposa. No nos habla la Biblia de la otra esposa. La otra esposa, acuérdense que le decía palabras malas, pero también pertenecía a Israel. Tantos hay que pertenecen a la iglesia y hacen más daño que bien. Ella continuaba, no le importaba que esta mujer la turbara, la desafiara. Ella continuaba. No había nada que ella le parara. Las críticas no le importaban. Las ponía a un lado. Hay otra madre, María. María tenía también estas 3 características: oración, fe, fidelidad. María, en Lucas capítulo 1, verso 46 a 56, ahí habla lo que María oró y cómo recibió el mandato del ángel. Imaginémonos que ella no se había juntado, no se había acostado con José, con ningún hombre. Y ahora el ángel le dice, vas a tener un hijo. Y es obra del Espíritu Santo. Y ella no sabía, no había ocurrido nunca que una mujer tuviera un bebé sin acostarse con un hombre. Para nosotros es fácil creer, porque lo hemos leído muchas veces y lo hemos oído, la virginidad de Cristo, el nacimiento original de Cristo, de Jesús. Pero para ellos tuvo que ser muy difícil, que sin acostarse, ella le dice, pero Señor, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco a ningún hombre? Quiere decir que no se le ha acostado con ningún hombre. Y entonces el ángel explica, el Espíritu Santo, Dios ha hallado gracia en ti, eres una fiel cristiana, decía muchas cosas, que no, la Biblia no nos dice todo. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, es cosa de Dios, el hombre no tiene nada, no hay contacto con el hombre, es un milagro de Dios el Padre. Y nacerá el Hijo. Pero imaginemos, ¿no?, por un poco de tiempo, a María. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué dirían los vecinos cuando vieran que la barriga se hinchaba? ¿Qué dirían? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y qué dirían? Estaba dispuesta a ser apedreada, a muerte. Pero ella conocía la palabra de Dios, ella conocía la Biblia, ella conocía lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, ella conocía cómo Dios había obrado con los profetas. Por eso es que nosotros tenemos que indagar tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, para saber cómo obró Dios en el Antiguo Testamento. Y esa base que ella tenía bíblica, esa fe tan fuerte, fue la que le dio el poder para mantenerse firme, no importa las críticas que hubiera en el vecindario. María
su oración en Lucas capítulo 1, que lo pueden mirar, podemos leer la oración de María. Y en el segundo punto, fe. María creyó, María tiene una fe genuina y creyó al ángel. Y tercero, María fue fiel al Señor. A pesar de todas las críticas que hubiera, ella mantuvo fiel al Señor. Ella crió a su hijo, a su primogénito. Ella lo educó. Recordemos que a la edad de 12 años, Jesús ya estaba enseñando en el templo, entre el medio de los escribas y fariseos, los que escudriñaban la ley. Y recuerde que a la edad de 12 años, en Juan capítulo 2, versos del 1 al 12, ahí dice que habían subido a la fiesta de Jerusalén, a la Pascua, creo que era. Habían subido a la fiesta de Jerusalén y de regreso iban por entre todo el pueblo, andando de regreso. Habían andado un día de camino y María quiso hablar con el niño, con Jesús, y no estaba. Imagínese la congoja, lo que podía haber pasado. Pues tuvieron que volver para atrás al templo, otro día de camino. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo enseñando. Y ella, pues, había cosas que no entendía, hasta que no creció y llegó a ser el Salvador. Y dice: hijo, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Por qué? Porque el hijo estaba muy bien educado. Yo estoy seguro que eso no lo había hecho él antes. Pero ahora le extrañó que él se había conducido tan bien hasta la edad de 12 años y ahora, sin decirle nada a los padres, se queda en el templo. Y lo ven que está entre medio de los que interpretan la ley, haciendo preguntas y contestándole preguntas. Ahí nos muestra la educación que María le llevó desde bebé, escudriñando las escrituras, seguro. ¿Hace usted esto, mamá, madre? Si lo hace, gloria a Dios. Dios le va a bendecir. Si no lo hace, pídale perdón al Señor y comience. Si tiene niños, pídale perdón y usted comience. Comienza a enseñarle las escrituras sistemáticamente todos los días, hermano. Un versículo, 2, no es mucho. Empezar a leer a ellos un versículo cada día. A todos los hijos que tengan. Ella, María, educó a su hijo hasta que fue ya mayorcito, porque vemos que de ahí en adelante el niño ya iba cogiendo todo lo que tenía de Dios el Padre. Pero lo conocían como el hijo del carpintero, y lo conocían que había sido trabajador, hasta a la edad de los 30 años más o menos, que comenzó el ministerio a predicar y a traer la salvación, predicaba la salvación. Hasta entonces él había trabajado como carpintero. ¿Ok? José era carpintero y él le enseñó el oficio. Había sido bien educado. Pero no solamente quedó ahí la educación que practicaron con Jesús, continuó con el resto de los hijos. Pero María tuvo más hijos. ¿Cuándo que tuvo más hijos? Yo nunca había escuchado eso. Pues hoy lo está escuchando. Y le puedo decir las referencias. Usted puede mirar en Mateo capítulo 13, en los últimos 5 o 6 versículos. Jesús estaba en Nazaret, predicando. Ya era mayor, estaba en su ministerio. Y dice que se bajó a su tierra. Cuando terminó, se bajó a su tierra. Dice que estaba enseñando en las sinagogas
de ellos. Y la gente, entendamos que ya estaba en el ministerio, la gente decía, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Sus hermanos Santiago, la Biblia dice José, a Jacobo, la Biblia en español, en inglés es Santiago. ¿No están sus hermanos con nosotros? Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Pero si este no es un estudioso, este no estaba en un instituto. ¿De dónde tiene toda esta sabiduría y estos milagros? Dice la historia ahí, si lo lee, que se escandalizaban, queriendo decir que se quedaban, ¿cómo dicen? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un milagro? ¿Este hombre no es hombre? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede hacer estos milagros? Y dice ahí la historia de Mateo, del apóstol Mateo, que no hizo muchos milagros en su tierra por su incredulidad, porque ni siquiera en su propia casa, dice el profeta, no tiene honra, queriendo decir que no lo aceptaban, en su país ni en su propia casa. ¿Por qué dice en su propia casa? Porque María creía en él, por sus hermanos. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58, ahí lo tiene usted. Si eso no es suficiente para saber que María tuvo hijos, va al Salmo 69 en el verso 8, donde dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Le podría dar muchas referencias. Juan capítulo 7, ahí habla de los hermanos, sobre todo el verso 12, de los hermanos del Señor. Dice que se marcharon, se marchó, regresaron a su tierra, María con sus hermanos de Jesús y sus discípulos. Y continuamos con Jocabed. Jocabed era otro ejemplo maravilloso. Esta mujer, bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho cualquier madre del mundo hoy día? En el capítulo Éxodo, capítulo 2, del 1 al 10, ahí tiene la historia. El faraón había dado un decreto que todos los niños varones, no niñas, fueran echados al río. El río estaba infectado de cocodrilos. Y les dijo, si hay niña en una casa, déjenla. Pero si hay varón, al río. Jocabed era una mujer de fe. Era una judía creyente. Y ella se agarró a la fe de sus padres. Y dijo, nanay, mi hijo no va a ser devorado por los cocodrilos. Y la mayoría de ustedes saben la historia. Como ella comenzó, Dios la guió en oración ferviente, porque ella se jugaba la vida. Si el faraón o algún vecino decía, pues ahí hay un bebé en una casa que no ha sido tirado al río, y llega a los oídos del faraón o de su ejército, pues ella le podían cortar la cabeza y eliminar a toda su familia por haber hecho eso. Ella confió en Dios, hermanos. Esto no es un cuento de un periódico.
Esto es la palabra de Dios, hermanos. Y el Dios que nosotros servimos es exactamente ese Dios que Jocabed obedeció y creyó y confió en él. Amén. ¿Y qué hace? Se pone a construir una canasta. Ahora estaba hablando mi esposa sobre las cosas que quieren construir a los niños. Construye una canasta. Le da con brea por dentro y por fuera y asfalto. Dios le dio esa sabiduría. Y pone al niño en esa canasta. Y lo pone en el río. Y ella se arriesgó, porque cualquier persona podía ver a ese niño y saber de dónde iba, porque mandó a su niña, que tendría 12 o 13 años, que fuera cerca de donde iba la canasta, que no le quitara la vista, a ver dónde iba a parar. ¿Qué Dios tan grande tenemos, hermanos? Acordémonos, nosotros no hemos visto milagros, no, porque Dios no obra así hoy. Pero hay un milagro que yo he visto. Y seguro que algunos más de los que están aquí sí lo han visto también. Y ese milagro es más difícil y más duro que el que hizo con Jocabed. Es la transformación del alma. Si ustedes me hubieran conocido a mí, cuando yo llegué a Australia siendo un teenage, siendo un jovencito, y antes de salir de aquí, no dirían, yo me había criado entre gente de niño, entre gente con una boca escandalosa. Y ese milagro de cambiar del corazón para afuera, lo mismo que en ustedes, los que se han convertido a Cristo, solo es un milagro hecho por Dios. Pero ese milagro no puede ser, Dios no lo puede hacer en muchos. En nosotros lo ha hecho, pudo hacerlo. Pero en otros no. ¿Por qué? Porque la rebelión de su corazón. Por eso hay hermanos que crecen y hermanas, y hay hermanos y hermanas que no crecen. Y son más carnales que mucha gente que no conoce nada de la palabra de Dios. Y no pueden venir al culto un día a la semana y olvidarse de toda la semana de las cosas de Dios. Eso es miles en todas las iglesias. Lo saben. Esta mujer, Jocabed, esta madre, puso fe en Dios y creyó. Y usted, madre, si sus hijos, si un hijo o una hija no anda en los caminos del Señor, no tire la toalla. El mismo Dios de Jocabed, que cuidó de su niño, cuidará de los suyos. Que se ha extraviado, tenemos una promesa. En Hechos capítulo 2, versos creo que 37 o 38. Que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Madre, no olvide eso. Si usted se hinca de rodillas, si no puede arrodillarse sentada o de pie, y se mantenga ahí, y verá y verá el resultado. Porque en Proverbios 22, 6, ¿qué nos dice? Enseña al niño en su camino, en el camino de Dios. Y cuando sea viejo, cuando sea mayor, no se apartará de él. Confíe. Pues yo conozco uno que ya es bastante mayor y no ha vuelto con el Señor. Pues si es su hijo, no tire la toalla, porque Dios no miente. Y si él ha dicho que él volverá, él va a volver. Ana, no tenemos ninguna de sus oraciones en la Biblia, como dije antes.
pero de Ana sí, de Jocabed, estaba en Ana. Pero sí vimos en 1 Samuel, el 12 al 19, cómo oraba Ana. Ana era una mujer de fe. ¿Y usted, madre, es así? Si no lo ha practicado el altar, hágame caso. Coja la costumbre de tener un tiempo a la noche, después de cenar, están todos juntos. Escúcheme bien, hay personas que se llaman creyentes que no tienen el Espíritu de Cristo. Ellos no han renacido de nuevo. Son sectas. Los testigos, los mormones, muchos. Pero se sabe su doctrina de principio a fin, hermanos. Se saben su doctrina. ¿Y cuántos hay en las iglesias nuestras con una sana doctrina, con la pura palabra de Dios, y están ignorantes completamente? Dios no puede actuar así. No es que no pueda, es que Él no fuerza a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Si el Señor nos salva, es porque nosotros nos humillamos, aceptamos que somos pecadores, y entonces Él hace el cambio. Pero si no, Él no es salvo. Usted puede haber escuchado las predicaciones y la Biblia por 50 años y usted no ha formado parte de la familia de Dios. Porque usted piense bien y sea una persona con una moralidad sana, eso no le hace cristiano o cristiana. Su madre, para ustedes esta enseñanza de estas tres madres, de Ana, de María y de Jocabed, y hay otras muchas, pero mediten, hermanas, madres, mediten en estos ejemplos de estas tres madres. Y para terminar, una palabra para los hijos. ¿Sabe usted cuánto sufre su madre por ti, jovencito o jovencita? Esa mujer que te dio a luz, que te trajo al mundo, pasó noches enteras cuando tú eras pequeño, con dolor. Y cuando naciste con mucho dolor que le costó, te cuidó como si fueras una perla millonaria en sus manos. Eras lo más valioso. Ella podía dar su vida por ti y por mí y por todo hijo. ¿Y cuántos de nosotros no apreciamos ese trabajo de madre que hizo? Yo mismo, hermanos, cuando fui joven y dejé el país, casi me olvidé de mis padres. Al mismo tiempo, nunca viví casi con ellos tampoco. Pero mi madre, hace 40, 50 años, ¿no? Una mujer que no había viajado nunca en España, solo a Zamora, viviendo en el pueblo, se aventuró a irnos a visitar Australia, sin saber inglés ni ninguna otra lengua. Lo que sufrió. Cuando llegó a Italia, los que le habían vendido el billete le dijeron: pero señor, usted no puede ir a Australia porque no tiene visa. ¿Quién le ha vendido el billete?
tuvo que volver para atrás, ella no sabía el italiano. Y entonces el avión, el viaje, eran por lo menos 35 horas. Ahora son 20, 21, 22. Eso es lo que hizo una madre. Y seguro que las madres que están aquí han sacrificado sus vidas en muchas áreas por los hijos. Y escúcheme bien para terminar. Efesios capítulo 6 nos dice, honra, capítulo 6, verso 1 al 3, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre en el Señor. Honrar quiere decir tener a tu madre como la reina de las reinas, como la persona que te quiere más que nadie en el mundo. Y aunque tú creas que alguna vez no ha sido así, créeme que aunque te haya regañado alguna vez y cuando eras más jovencita o más jovencito te ha sacudido el polvo de la parte trasera, pero ella te amó siempre. Nunca quiso nada mal para ti. Un día, tu madre no estará aquí. Un día tu madre fallecerá y te arrepentirás de no tratarla como a una reina, honrándola, cuidándola. Y cuando sea anciana, si llega anciana, aún más necesita un abrazo tuyo, chico y chica. Y porque te ha reprendido muchas veces, aunque se ha enojado contigo, es porque te ama. No te olvides de eso. Recuerden, Jocabed, también, cómo estaría el corazón de esa madre, sabiendo que los cocodrilos podían darle un golpe a la canasta y tirarlo. Pero ella creyó, lloró y dijo, si David, que era un chiquillo, pudo desafiar a ese gigantón, Goliat, y con solo una pedrita lo liquidó. Todo el ejército de Israel no podía con él. Y si Dios pudo usar a un niño, ¿cómo no va a tener poder? Para apartar los cocodrilos, más bien que le hagan paso, seguramente que hasta los cortaron la canasta. Que aquí viene el futuro de Israel, en este niño que el faraón no ha podido eliminar. Aquí viene el futuro del pueblo de Israel. Seguro que le hicieron paso a ese bebé. Si no eres madre, a lo mejor un día lo vas a hacer. Y si no estás instruida, si no estás dedicando tu vida al Señor, cuando llegues a ser madre, tú no tendrás el gozo de llevar a tus hijos al Señor, porque tú no has sido fiel. Por eso, jovencita, cuídate de andar con el Señor y de no olvidarte de Efesios capítulo 1, de Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Ni tampoco que tendrás que enseñar a tus hijos. Proverbios 22:6 y toda la Biblia. Pero si tú no vives hoy la vida cristiana,
la vida que agrada a Cristo, vas a tener muchos problemas. Y de nada te va a valer arrepentir. Entonces, porque hay problemas, decisiones que cometemos, que aunque te arrepientas, las consecuencias te siguen hasta el día de la muerte. ¿Has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador? Si así es, madre o joven, podemos decir aleluya. Pero si no has recibido a Cristo Jesús y no has tomado esa decisión de seguirle y de decir, si yo quiero ser hijo o hija tuya, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados en reverencia y orando por los que nos rodean. Aquellas jóvenes que quizás no están sirviéndote como deberían, más bien en rebeldía, y otros jóvenes que no te conocen. Oremos por ellos, hermanos. Hagamos lo posible para que ellos conozcan al Mesías, personalmente conozcan a Cristo Jesús y le sigan, para que estén en la eternidad con nosotros, en el paraíso, en el reino de los cielos, y para que mientras tanto vivan una vida de gozo. Si tomas esa decisión, haznoslo saber. Estaremos gozosos de tu decisión. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdame, Padre Santo, que hasta la muerte pueda serte fiel, un servidor. Aún tengo mucho que aprender, Señor, y mucho que servirte. Y eso es el deseo que tengo para cada alma que está aquí, Señor. Vivimos en un mundo lleno de maldad, Señor, y de traición. Vivimos en un mundo donde muchos proclaman ser hijos tuyos y no lo son, como tú mismo nos lo dices en Mateo capítulo 7. Oh Señor, por misericordia, y bendice, Señor, las madres en esta congregación. Bendícelas, guíalas